le pido que abran sus Biblias, ¿sí? Vamos a leer algunos pasajes. En Mateo capítulo 13, algunos pasajes que voy a leer seguramente ustedes tal vez conozcan. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Sí? Conocido. Después habla de la perla de gran precio. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual es hallado, y el hombre lo descubre, y de gozo de ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, el reino de Dios, no nos suena, digamos, en el año 2014, donde estamos en el tema del reino, a las personas, es una cosa que no es muy común. Pero Jesús hablaba del reino de Dios. Vieron que Él solía hablar una y otra vez del reino de Dios, del reino de los cielos. Jesús fue el evangelista perfecto, fue el pastor perfecto. Porque si leemos en la Escritura y conocemos cómo son los ministerios, los que más o menos tienen algún tiempo de caminar con el Señor, saben que los evangelistas eran personas que tenían un mensaje mayormente para los pecadores, para que la gente se arrepienta y crea. Y los pastores tratamos más con los que ya son creyentes, pero que ayudamos a que se desarrollen en su vida espiritual, a que crezcan, a que aprendan, a que suban todo el tiempo escalones espirituales y vayan descubriendo sus dones, y ellos también se desarrollen y tengan su ministerio, y también ese es el trabajo de los pastores. Entonces, Jesús un día, me acuerdo que el predicador un día dijo: si Jesús estuviera aquí, tal vez él diría lo mismo que una vez dijo, ¿sí? Se lo leo yo, está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Ya cuando Jesús vino, le hablaba a las multitudes, le hablaba a las personas y les decía lo siguiente: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y yo digo, hoy no sé si con esas mismas palabras podríamos decir, pero él decía, el tiempo ya se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es como decirle a una persona: hoy es tu día de salvación. Hoy es. Se cumplió el tiempo. Hoy es. ¿Sí? El reino de Dios se acercó a tu vida. Te tenés que arrepentir de tus pecados y creer en el Evangelio. Este es el mensaje que como evangelista Jesucristo dijo y diría hoy. ¿Sí? Ahora, más adelante, con el mensaje que hoy estoy dando, vamos a ver que Jesús un día habló como pastor a gente que ya conocía, pero esto lo tengo un poquito más para adelante. Entonces, esto de que el reino de Dios venga, significa... Miren cómo dice, por ejemplo, el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Si es necesario que venga el reino, es porque el reino no está. O sea, necesitamos que venga el reino de Dios porque el reino de Dios no está. Por eso es la oración que le enseñó. Porque hay otro reino imperante. Hay otro reino que está de alguna manera afectando todas las vidas. Necesitamos que venga tu reino, Señor, sobre mi vida. Y dice que cuando viene el reino de Dios sobre nuestras vidas, ocurren cosas y vivimos bajo una ley espiritual diferente a la cual estuvimos acostumbrados por años. Las cosas son diferentes. Tal vez las personas que escuchaban esta frase no entendían cuán diferente iba a ser esto. El reino de Dios se ha acercado. Y los tipos decían: pero yo tengo la misma ropa, vivo en la misma casa, tengo los mismos amigos, trabajo en el mismo lugar. ¿Qué es lo que cambió? Pero hay algo espiritual, hay algo diferente que sucede.
podemos esperar cosas distintas, porque cuando viene el reino de Dios, se enfrenta con el reino de las tinieblas. Y cuando se enfrenta el reino de las tinieblas con el reino de Dios, las tinieblas tienen que huir. Amén. Amén. Esto es que el reino de Dios venga. Por eso vos y yo necesitamos que el reino de Dios esté en nuestras casas. Nosotros necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras casas. No es un tema menor, es un tema muy importante esto. ¿Sí? Porque cuando viene el reino de Dios puede haber milagros, pueden suceder cosas que de otra manera nunca van a suceder. Podemos orar, llamar a la radio cristiana, pedir oración por mí, por aquello. Podemos ir a 80 cultos, pero si yo no establezco el reino de Dios en mi vida, tal vez nunca reciba nada. Porque el reino de Dios hace que las tinieblas huyan. Y las tinieblas, hasta el día de hoy, siguen haciendo de las suyas. Porque sigue habiendo violaciones, sigue habiendo maltratos, sigue habiendo divorcios, sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo personas endemoniadas, porque el reino de las tinieblas sigue imperando. Pero necesitamos que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, para que todo lo que el diablo está haciendo tenga que huir. De esto se trata. A mí me llamó la atención. Él lo dijo en un momento, el evangelista Bisogni dijo: no se trata tanto de orar por los enfermos para que haya sanidades. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, yo no escuché que él ore por los enfermos, que él diga cáncer te vas en el nombre de Jesús, artrosis te vas en el nombre... No, yo no me acuerdo que haya dicho eso. Era orar, era una persona poseída por el Espíritu Santo, ¿sí? Y que hablaba del reino de Dios, porque cuando el reino de Dios está, entonces hay sanidades, hay liberaciones, ocurren milagros. Entonces, ¿quiénes somos responsables de que el reino de Dios venga a nuestras vidas? Nosotros mismos. Yo no creo que el Señor quiera decir: no, a vos no te lo voy a dar. A vos sí. Ya es para todo aquel que quiere. Por eso dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y luego el pasaje ese dice: porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, esto es para todo aquel que se lo pida y que diga: yo quiero que el reino de Dios esté en mi casa. Yo quiero que eso suceda. Entonces, imagínense si todos los que vamos a tomarnos en serio esto, del libro de los 40 días de ayuno de oración, decimos: Señor, que tu reino se manifieste en la Argentina. Que la Argentina pueda ser una exportadora de misioneros, de evangelistas, de hombres y mujeres de Dios. Que Argentina sea una bendición para el mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, como yo en alguna oportunidad, a mí el Señor me habló, ¿no? Porque viste que muchos pastores, claro, queremos: Señor, manda un avivamiento, un avivamiento. Y esta es una oración, creo que genuina y noble, ¿sí? Que está bueno. Ahora, un avivamiento viene cuando hay un montón de personas que aman la presencia de Dios. Porque entonces un país de alguna manera está caracterizado, una sociedad está caracterizada por cómo es la gente. Entonces vos tenés países donde la gente, como siempre es verano, supongamos en el Caribe, la gente suele ser más alegre, la música es más, qué sé yo, la salsa, viste, toda esa onda que es más liviano, bueno, no. Entonces tienen una característica. Por acá, por Argentina, somos más tangueros, viste, volver con la frente marchita, entonces somos más, viste, de quejarnos, todo está mal, y viste, bueno, y hay características, ¿sí?, que hacen a la idiosincrasia de una sociedad. Ahora, las iglesias, si hay una iglesia que está encendida, que está apasionada, que dice: Dios va a hacer algo a través mío, Dios va a hacer algo a través de nosotros vamos a comprar una propiedad para la iglesia, y después cuando tengamos la propiedad vamos a comprar otra propiedad para fundar una escuela, porque vamos a hacer ruido, vamos a hacer lío en la sociedad, ¿sí? Entonces eso está bueno,
porque se proponen de hacer cosas y de afectar al resto. Entonces una iglesia que está encendida y que siempre quiere avanzar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pero para eso necesitamos el reino de Dios viviendo en nosotros. El reino de Dios te cambia, el reino de Dios te hace tomar mejores decisiones. El reino de Dios te cambia la escala de valores, ¿sí? Te cambia la manera en que vivís, la manera en que usás tu dinero, la manera en que usás tu tiempo es afectada por el reino de Dios. Así que cuidado con este mensaje, porque esto es... Dios realmente quiere cambiarnos. Yo le he dicho, Señor, tal vez yo estoy haciendo algunas tonterías y no me doy cuenta de que estoy haciendo tonterías, o estoy viviendo de una manera diferente de como te gustaría. Entonces, me acuerdo que cuando volvíamos de viaje, me vino un pensamiento, y el pensamiento que lo escribí era que estaría bueno que cada uno de nosotros considere hacer una reingeniería de cómo usa su tiempo, su dinero, sus esfuerzos. Porque todos, de alguna manera, tenemos ya una manera de vivir, ya sabemos qué hacemos con nuestros días, con nuestras horas, ¿no? Cómo es un día nuestro, cómo suele ser, qué hago, cuánto tiempo paso frente al televisor, cuánto tiempo me quedo en la cama, o, bueno, no sé, ¿qué hago yo con el tiempo? ¿Cómo lo gasto? Hay familias que son muy desordenadas con el uso del dinero. Muy desordenadas, malgastan. Bueno, se podría hablar mucho de este tema y no quiero detenerme tanto acá. Entonces, si yo quiero que el reino de Dios venga a mi vida, yo tengo que estar dispuesto a hacer una reingeniería de cómo uso, cómo dispongo de las cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo en la práctica, digamos, cómo hago yo para que el reino de Dios venga a mi casa? Además de orar, ¿no? Porque orar, ya está, yo sé que tengo que orar para eso. Pero ¿cómo hago yo? ¿Sí? La cuestión es que espiritualmente hablando, nosotros también estamos afectados por el reino de las tinieblas, porque vivimos en medio de un mundo que está caído. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice eso la Biblia. Digo por si alguno no estaba enterado. Eso dice la Biblia. Y nosotros vivimos en ese mundo, pero somos peregrinos y extranjeros de ese mundo. O sea, nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí, dice, ¿sí? Es como si a vos te ponen en Rusia y no hablas en ruso y no sabés nada. Y vos decís, ya, estoy acá, pero la verdad yo no soy de acá, ¿viste? Igual no te van a entender cuando lo digas, pero se van a dar cuenta ya solito de que no sos de ahí. La cuestión es que los cristianos vivimos aquí, pero no somos de aquí, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para establecer el reino de Dios en mi casa? Yo quiero decirte que el reino de las tinieblas todo el tiempo quiere invadirte, constantemente. Él no te pide permiso, constantemente se mete. Se te mete a través de la televisión, a través del diario, de las noticias, cuando salís a la calle, en tu trabajo. Está constantemente invadiendo y queriendo afectar nuestras vidas. Entonces nosotros espiritualmente tenemos que saber a qué cosas tenemos que cerrarle las puertas y a dónde tenemos que darle la bienvenida al reino de Dios. Pues yo quiero más poder de Dios en mi vida, quiero más gozo, quiero más presencia. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene para mí. Yo estoy seguro que ustedes tampoco, pero a veces torpemente elegimos mal. Hemos cometido tonterías, torpezas. Yo ya puedo levantar la mano y decir, sí, yo me equivoqué. Yo hice cosas que la verdad que me equivoqué. Si tuviera que volver atrás, no las haría. No me equivoqué. Entonces, cuando el reino de Dios está en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, tal vez Dios me va a ayudar a no cometer esos errores. O tal vez, en alguna ocasión, tal vez sí permita que lo cometas para que aprendamos algo. Porque a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, aunque no entendamos, ¿sí?, siempre esperemos cosas buenas de Dios. Porque Dios es bueno siempre. Amén. Dice, Dios es bueno siempre. Bien.
Entonces, quiero que busquemos otro pasaje, ¿sí? Que está ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Gracias, Señor. Antes de que lo leamos, en cierta ocasión, al Señor Jesucristo le traen un muchacho que estaba endemoniado y el demonio le provocaba ceguera y sordera. ¿Sí? Entonces él lo libera de tal manera que el muchacho veía y escuchaba. Poder de Dios, ¿verdad? Entonces dice que los fariseos y los que estaban siguiéndolo para engancharlo en alguna equivocación, para poder acusarlo, empezaron a murmurar diciendo que él lo había echado por el príncipe de los demonios, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces él, sabiendo los pensamientos de ellos, dijo que ningún reino podía sostenerse si está dividido contra sí mismo, ¿no? Entonces la noticia es que el reino de las tinieblas no está dividido contra sí mismo, por eso se sostiene. Y Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a este demonio, entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado a sus vidas. ¿no? Esta es la explicación, porque este muchacho estaba, pobrecito, sometido al reino de las tinieblas, pero vino el reino de Dios y por eso fue liberado. Entonces este es un simple ejemplo de que donde hay muchos problemas, donde hay muchas dificultades y el reino de las tinieblas ya ha cometido, ya ha afectado lo suficiente a una familia o a una vida, cuando viene el reino de Dios se espera que el reino de las tinieblas huya en el nombre de Jesús. Y sucede que tal vez no somos conscientes, pero digo, tal vez yo a veces he orado y le dije, Señor, la verdad es que cuando se escribió, yo leo algunas historias que están aquí en la Biblia y la gente vivía muy diferente de como vivimos nosotros. Estas personas, para ir de un lado al otro, iban caminando, no tenían que pagar una cuota de un gimnasio para mantenerse en forma, porque no había gimnasio. La gente iba caminando, ya hacía ejercicio normalmente, no se hacía dieta porque la gente estaba bien saludablemente, porque comían pescado, porque comían más sano, no existía McDonald's, entonces iban caminando, ¿viste? Entonces no comían basura y tenían una vida más saludable. Y por otro lado, yo creo que había menos tentaciones, no sé si... Yo estoy seguro que tentaciones habría, seguramente, pero no era común las cosas que hoy serían un escándalo para los hombres y las mujeres de esta época. Y digo, los chicos hoy tienen una oferta, pero para estar todo el día paveando, si quieren, de todas las maneras diferentes que existen, menos enfocándose en las cosas de Dios. O sea, hay muchas ofertas. Y yo antes no existía tanto. Por eso yo creo que definitivamente la actividad del reino de las tinieblas ahora es mucho más intensa que antes. Por eso hace falta mantenerse firme. Por eso hay que deliberadamente apartar un tiempo para la oración. No cuando me acuerde, o cuando pueda, o cuando tengo ganas. O sea, deliberadamente, porque la correntada del mundo está mucho más, viene más fuerte. El río está muy crecido y nosotros tenemos que estar firmes. Miren, acá hay una historia muy conocida. Dice que Jesús, capítulo 10, dije Lucas capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. Está muy conocida esa historia. Dice que Jesús fue a una casa donde solía ir, que había una familia que ya lo conocían a él. Dice Marta, María y Lázaro. ¿Sí? Muchos deben conocer la historia. Y de esto se ha hablado, se ha predicado mucho. Y bueno, vamos a leer esos versículos. Capítulo 38.
capítulo 10, versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos conocían esta historia? Supongo que muchas personas conocían. Pero a mí me saltó a mi atención dos frases. Le dice a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Entonces aquí me lo planteó el Señor de esta manera: muchas cosas versus una sola cosa. ¿Sí? Y eso es para todos nosotros. Esto se mantiene vigente hoy. Muchas cosas que podemos hacer, que no está mal. ¿Sí? Muchas cosas. Pero Jesús dice: pero hay una sola que es necesaria. Este día el Señor estaba desarrollando su ministerio pastoral. Estaba en una casa, lo conocían, ya había estado, de vez en cuando iba. Era gente creyente ya. No les tenía que hablar que se tenían que arrepentir de sus pecados. Ya sabían. María dijo: voy a escuchar para poner por obra, ¿verdad? Escuchar, voy a recibir. Eligió la una cosa importante. Y la otra, claro, como nos debe pasar a muchos de nosotros, estaba muy enganchada y muy preocupada y ansiosa con tantísimas cosas que nos rodean. Y todas esas cosas no está mal que las hagamos, y hasta te diría un poco más: hay que hacerlas, hay que ocuparse de muchas cosas. Pero lo que Dios te dice es: no te preocupes, no estés ansioso, no estés todo el tiempo enganchado con esas cosas, que esas cosas no te roben la una importante. Esa una importante, esa sí es necesaria. Necesaria. El cristiano, mira, esa una importante es para cuando no tenés problemas. Hoy leí una frase: si oras solamente cuando tienes problemas, entonces tienes problemas. Ahora, nosotros necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos estar con otro que me ayude, que me aconseje, poder compartir. Necesitamos que otro me ore. Necesito yo poder darle lo que tengo. Necesito nutrirme de la verdad. Porque esto sí es la palabra es necesario. Lo necesitas. Lo otro podés no necesitarlo. Creo que Dios nos está diciendo: mira, podés no comer si querés, pero esto lo necesitas. Esto es traer el reino de Dios a mi casa. A ver, tal vez alguno dirá: me parece que es exagerado. Yo voy a decir algo que algunos me decían: en más de una ocasión yo hablaba con alguna persona y le decía: bueno, pero Jesús perdonó. Pero él es Jesús, me decía otro. Pero el Señor hizo milagro. Claro, porque él es Jesús. Eso es del diablo, esa frase, directamente. Cuando te dice: no, claro, porque la separación. Yo les quiero decir esto: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, pero Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Saben eso? Dice que porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice? Jesucristo, hombre. ¿No está de más esa palabrita hombre ahí? ¿No habrá sido un error de imprenta? Jesucristo, hombre. Te quiero decir que hoy hay un hombre, Jesús, que intercede por nosotros, que ha hecho un puente entre Dios y las personas. Jesucristo, hombre. Y dice que Él ha sido el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Para que nosotros seamos a la imagen de ¿quién? De Jesús. Entonces, luego Jesús en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, relata una frase que ya está en Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, dice, ¿sí? Para, no me acuerdo exactamente de memoria, pero se los leo porque lo tengo aquí cerquita. Capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor del Señor. Voy terminando aquí, voy terminando. Dice la Biblia que así como Jesús fue enviado, Jesús nos envía a nosotros. Amén. Sí. Así como Jesús fue enviado, Jesús dijo cuando oraba al Señor por nosotros, dijo: Señor, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Ese espíritu por el cual Jesús hacía milagros, ese espíritu está en nosotros. El reino de Dios por el cual Jesús hacía milagros, ese reino de Dios está en nosotros. Y deberíamos hacer la reingeniería de nuestras vidas para ver qué estoy haciendo mal. ¿Por qué a mí no me salen las cosas? ¿Por qué? ¿Estoy desobedeciendo en algo? Puede ser, yo estoy desobedeciendo en algo. O sea, me gustan los beneficios, pero no quiero asumir los compromisos. Hay algunas cosas que prefiero que no me digan porque no quiero hacerlas. No hay respeto en los matrimonios. Se hace un muy mal uso del dinero, tal vez. Hay desobediencia. Hay personas que siguen sin perdonar, siendo cristianos, siguen sin perdonar. Te quiero decir, no funciona así. No se puede creer en Dios a mi manera. Dios es de una manera y nosotros tenemos que adaptar nuestra forma a como Dios quiere. A la iglesia le puedo decir esto y me lo digo: tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No puede ser que la iglesia decida seguir viviendo a la manera que mejor me gusta a mí, como me acomodo más o menos, total nadie está enterado, ¿sí? O sea, cuando Dios nos llamó es para cambiar de forma de vivir. ¿Estamos todos acá? ¿Sí? O sea, no puede ser. Yo, por lo menos, miren, voy a decir esto. Acá yo lo puedo decir con toda autoridad, porque como aquí es anónimo, por lo menos yo debería dar el 10% de lo que gano. Por lo menos. Mínimo. Porque eso está en la Biblia. O sea, yo si me voy a vivir al desierto, desde allí al desierto voy a mandar mi diezmo a alguna iglesia. No puede ser que no pase eso. Y después decir: y no sé, a mí, ¿por qué? No sé, tengo problemas, a veces no tengo ganas. Claro, pero es que Dios nos llamó a una vida distinta. Somos salvos. El reino de Dios ha llegado. Hay que arrepentirse y creer en el Evangelio y ponerlo en práctica. Hay que arrepentirse de nuestros pecados. Me gustó mucho escuchar a este hombre de Dios, un muchacho joven, porque muchas veces cuando se predica a las personas nuevas se dice: Jesucristo te ama, Jesucristo te sana, Jesucristo te liberta y vas a vivir mejor, y todos los beneficios de Jesucristo. Pero él decía: ustedes se tienen que arrepentir de sus pecados.
Arrepiéntanse. Es así. O sea, nadie está rogando que vengan a la iglesia. No, Jesucristo no está en oferta, ni a la venta, ni está Jesucristo es el Señor. Jesucristo le decía a alguno, seguime, y él seguía caminando, y si lo seguía, y si no, se quedaba ahí el tipo. No le tenía que decir, vení conmigo, que yo soy bueno, que vas a ver, vas a estar más contento, no vas a tomar más pastillas para dormir, y bla, bla, bla. No, deja todo. Deja todo. Es caro este camino. Yo les aviso, es caro este camino. Es para todos los que han decidido dejar una vida atrás. Es para los que han decidido vivir bajo el reino de Dios. Yo he decidido vivir bajo el reino de Dios y a mí el Señor ya me escuchó decir, Señor, si no me vas a usar, matame ya y me voy. Ya no me interesa. No me interesa otra cosa. Ya, yo quiero que mis hijos crezcan amando a Dios, mientras yo esté, tratar de afectar a todos los demás para que amen a Dios, para que tengan un sentido de vivir. Pero ser un vegetal, ser un gomero, acá, viste, un gomero, hablo de la planta, por favor. Vivir así, como nada, no me interesa. No me interesa. Quiero verdaderamente afectar a otras personas. Y creo que este es el llamado para la iglesia. Y todo el resto de las cosas te van a venir por añadidura. Entonces, esto es para todo aquel que realmente lo desea. Y vas a ver que hay que empezar por ahí. No hay que empezar por los panes y los peces, sino hay que empezar por buscar a Dios. Cuando uno busca a Dios, las cosas te vienen por añadidura. Vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente.